Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Espero que estén muy bien. Y hoy vamos a continuar nuestra serie sobre los esquemas del delito que hemos venido haciendo hace unos días. Y particularmente en esta oportunidad vamos a hablar de uno muy importante, que es el esquema clásico del delito, o conocido como el esquema de la escuela clásica del delito. Aquí ya se combinan, digamos, autores alemanes con autores italianos, pero los grandes aportes que se conocen de esta escuela van de la mano de ambos, tanto de italianos como alemanes. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el esquema del delito según la escuela clásica se divide en dos grandes bloques, dos grandes partes. Un bloque que es el objetivo y el otro lo subjetivo. La acción es el concepto fundamental de la estructura del delito. Para que sea sancionada se requiere encajar en una descripción legal, no estar amparada bajo causal de justificación y ser realizada por una persona imputable con capacidad de determinación y que hubiese obrado con culpabilidad. En esta primera línea nos esgrimen a grandes líneas lo que es el concepto de delito para este esquema clásico. Primero comenzamos con la base de todo es la acción, y a ella se van enganchando los otros conceptos como el de la tipicidad, que hace referencia a esa descripción legal que vemos en pantalla, no estar amparado bajo una causal de justificación, que sería la parte o esa categoría que llamamos antijuridicidad, y ser realizado con culpabilidad, que es la tercera categoría. Para que una acción se considere delito se necesita que sea típica, antijurídica y culpable. Y por supuesto, para que sea culpable antes tiene que ser imputable, es decir, que tiene la capacidad de comportarse, de determinarse libre, normal como cualquier persona. Entonces, como les dije, en el delito existen dos bloques, dos partes, una objetiva y otra subjetiva. Entonces, aquí sí vamos a describir cuáles son esos elementos de cada parte. El primer bloque está conformado, es decir, el bloque objetivo, está conformado por la acción, la tipicidad y la antijuridicidad. Y la parte subjetiva está conformado solamente por la culpabilidad. En este esquema hacemos relación que estamos hablando del esquema clásico del delito, no de otros esquemas que hablaremos de ellos después. El estudio de lo subjetivo en el delito se contrae solamente al estudio de la culpabilidad, y el estudio de lo objetivo pues se contrae a dos elementos, que es la tipicidad y la antijuridicidad. Entrando ya en materia en cuanto a explicar cada uno de estos conceptos, de estos elementos, comenzamos con la acción. ¿Qué es la acción para este esquema, para esta escuela clásica del delito? En la acción de esta escuela se hace un fuerte énfasis en la producción causal del resultado, razón por la cual se ha caracterizado el mismo como un concepto causal de acción. En síntesis, separación de una parte objetiva y una parte subjetiva en el delito y manejo de un concepto causal de acción son las principales características de este esquema, llamado también esquema de von List y von Wellin. Entonces, aquí nos empiezan a describir la acción como un concepto causal, es decir, vamos a definirlo en términos causales, ontológicos, como una modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos. Entonces, aquí lo vemos en pantalla, la acción es la modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos, frase que es atribuida a von List. Lo que importa es la modificación del mundo exterior causada de manera voluntaria.
Fíjense cómo se hacen referencia a términos causales, ontologistas, de ahí que se llame precisamente el concepto causal de acción, no olvidarlo, que es un punto muy importante. Belin decía que solo el comportamiento humano voluntario se le puede llamar delito. Pues excluimos, por ejemplo, a los animales que quizás en otra época de la historia, por más ridículo que nos parezca ahora, pues los animales también podían cometer delitos, por ejemplo, en muchos episodios que se mencionan en la Edad Media. Son tres los elementos de la acción. Muy importante este punto, ¿no? Aquí ya vamos desmenuzando la acción. Ya dimos el concepto, ya dijimos cómo se llama, dijimos algunos elementos. Pues en general aquí ya de forma específica nos dicen que son tres: manifestación de la voluntad, el resultado, que debe ser en el mundo exterior, y la relación de causalidad, que es ese nexo, ¿no? que va a haber entre la acción que modifica el mundo exterior y ese resultado, que es la misma modificación. Debe haber una relación de causalidad, un nexo que los una. Ahora, algo muy importante que hay que tener en cuenta al momento de hablar de la acción es que debemos entenderla como una mera voluntariedad. Es decir, aquí no vamos a hablar de una acción como la parte subjetiva del ser humano, como una intención que tuvo la persona, no. Y es que esto suele confundir mucho a veces a las personas, pero la solución es que debemos interpretar en nuestra mente, debemos tener en cuenta de que para el esquema clásico la acción no es que una persona se mueva con una intención, no, la acción es mera voluntariedad para ellos. Es decir, imagínense como el simple hecho de que la persona mueva sus músculos, mueva su cuerpo de manera voluntaria. Eso es para acción, según la escuela clásica. No les interesa la intención, no les interesa el para qué se movió el cuerpo. Lo que ellos dicen que es acción es la mera voluntariedad, el mero movimiento de los músculos, la inervación muscular. Por eso es el famoso concepto causal. No estamos hablando de una finalidad, hablamos de meras causas que modifican el mundo exterior. Entonces se mira solo la inervación muscular sin preguntar todavía en esta etapa del delito qué fue lo que el sujeto quiso, lo cual se deja para la culpabilidad. Bastante claro. Basta con que el sujeto hubiese tenido un comportamiento corporal producto del dominio sobre el cuerpo. Para que exista acción se exige un mínimo de actividad psíquica. Es decir, sí, somos seres humanos, todas nuestras acciones, por más que no tengamos en cuenta las intenciones, pues para que se consideren acciones debemos tener un mínimo de actividad psíquica. No somos objetos, no somos instrumentos, somos seres humanos. Que el sujeto no esté dominado por una fuerza absoluta o un estado de inconsciencia, pues como ya lo dijimos, no es que esté bajo una fuerza absoluta como un empujón o un estado de inconsciencia, que la persona, por ejemplo, esté dormida. No, pues en esos casos no hay acción, tiene que haber un mínimo, así sea de actividad psíquica. Para que exista acción se requiere que el sujeto haya querido algo, pero ese algo no es un problema que vayamos a estudiar aquí en la acción como este elemento, no, lo vamos a estudiar después, en el último elemento o categoría dogmática llamada culpabilidad, porque esta es la parte subjetiva. No olvidemos los dos bloques del principio. Funciones del concepto causal de acción. Bueno, dos entre las principales, pues, según el autor del cual nos estamos siguiendo, Agudelo Betancourt. Pero bueno, ustedes pueden describir otras que se les ocurra. Limitador. Es un concepto limitador. Lo que no sea acción no entra en el ámbito del derecho penal. Si no se da la modificación externa del mundo objetivo, no se puede hablar de acción. Nadie puede sufrir pena por sus pensamientos. Cuando, por ejemplo, una persona es empujada por la multitud, una persona sufre un ataque epiléptico y de estos episodios se surten daños. No podemos decir que esos daños se hayan causado como resultado de una acción, porque no había voluntad, no había un mínimo de actividad psíquica.
Y la otra función es que el concepto fundamental juega un papel de enlace con los demás elementos del delito, pues a ella se adhieren los conceptos de típico, antijurídico y culpable, que es lo que conocemos como delito. Como dijimos al principio, es un concepto, la piedra angular, un concepto básico, es decir, comenzamos, imagínense una pizza, ¿no? Que empezamos a hacer la masa y la expandimos por la mesa y sobre ella vamos colocando la salsa, el jamón, los demás ingredientes, etcétera. Pues así es lo mismo el concepto de acción, ¿no? Primero asentamos la base y sobre ello vamos a colocar los demás elementos, los demás ingredientes. Por eso es un papel de enlace, porque primero constatamos la acción para después decir si es típica, si es antijurídica, si es culpable y así sucesivamente. Ahora pasamos a este segundo elemento y sería, digamos, la primera categoría dogmática del delito, que es muy importante, de las tres fundamentales, que es la tipicidad. ¿Qué es para la tipicidad para la escuela clásica? El tipo es parte objetivo, ¿cierto? Hace parte de ese bloque objetivo. Y es, ojo, porque aquí está la definición, es la descripción de las características externas del comportamiento. No es otra cosa que una descripción objetiva. Para que el tipo exista es suficiente que la acción se presente como típica. Por ejemplo, la muerte del hombre. Continúa nuestro autor Agudelo Betancourt diciendo que el tipo es descriptivo. La valoración no hacemos aquí, valoración la haremos en el siguiente elemento o categoría llamada antijuridicidad. La tipicidad es apenas un indicio de antijuridicidad que puede ser desvirtuado por una causal de justificación. Es la mera descripción de las características externas de la acción sin valoración. El tipo lo llamaremos objetivo descriptivo. ¿Qué debemos tener en cuenta, amigos aquí? Pues primero la definición. La tipicidad para esta escuela clásica es una descripción externa del comportamiento. Pues la descripción la vamos a hallar ahí, en el código, en la ley, pero lo vamos a decir solamente en términos externos, en términos del objeto, formales, del resultado, de lo que pasa en el mundo exterior. No nos interesa la intención. No vamos a analizar aquí la intención. Sí, murió A, murió B. Esa es la tipicidad. ¿Concuerda con la descripción? ¿Cuál descripción? Preguntarán algunos. Pues la descripción que aparece en el código, que aparece en la ley, el código penal. Es por eso que el tipo es, según el esquema clásico, una descripción externa, objetiva. No es subjetiva, no es valorativa. Aquí no vamos a decir si se lesionó la ley, si se violó la ley. No, porque eso es un aspecto valorativo que lo estudiaremos en la siguiente categoría. Aquí la tipicidad es 100% objetiva, externa, es una descripción del comportamiento externo. Y como es una descripción, entonces nos dice el autor que el tipo es objetivo descriptivo. Así es la tipicidad según el esquema clásico, es objetivo descriptivo. Ahora, este tema de que la tipicidad es un indicio hace referencia a que para algunos la tipicidad puede ser dos cosas. Puede ser una esencia de la antijuridicidad en el entendido de que cada vez que hay tipicidad hay antijuridicidad, o puede ser un mero indicio. Es decir, que cuando hallemos la tipicidad, pues notaremos que puede sí o no haber antijuridicidad. En este caso, para los clásicos es la segunda teoría, es decir, que la tipicidad es un indicio de antijuridicidad que puede ser desvirtuado, obviamente, según las pruebas, ¿no? Pero dejémoslo ahí para no hacer tan largo el video. Esto es la tipicidad, la primera categoría según el esquema clásico. Ahora la segunda categoría dogmática del delito, no menos importante, es la antijuridicidad. Aquí sí vamos a hablar de la parte valorativa. Aquí sí vamos a analizar si la acción es típica, si la acción por lo tanto es una violación del ordenamiento jurídico. La antijuridicidad es una relación de contradicción objetiva, otra vez lo objetivo. Recordemos los dos grandes bloques que hacen parte de la antijuridicidad y la tipicidad, entre la conducta del sujeto y el total del ordenamiento jurídico.
Es un concepto, ahora sí, valorativo, pero solo formalmente u objetivamente, sin tener en cuenta elementos subjetivos. Es la falta de permiso para actuar, nos dice Agudelo. De las amenazas penales del Estado se deduce que aquellas solamente valoran conductas antijurídicas, es decir, aquellas que están objetivamente en contradicción con el orden jurídico del Estado. Es una antijuridicidad objetiva normativa o formal normativa. Entonces, mis amigos, palabras más, palabras menos, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, nuevamente que la antijuridicidad es una relación de contradicción formal entre la conducta y todo el ordenamiento jurídico. Aquí no vamos a hablar de que lesionó la vida, no, aquí eso es algo general. Lesionó el ordenamiento jurídico, es objetiva, es formal. Debemos tener en cuenta también la antijuridicidad aquí, según este esquema, es objetiva normativa o formal normativa. ¿Qué debemos analizar? Bueno, aquí nos preguntamos que si hay acción, bueno, si hay acción. La acción es típica según esa descripción externa, pues sí, hay tipicidad. Pasamos a esta categoría llamada antijuridicidad. Vamos a decir, lesionó sí o no el ordenamiento jurídico, hasta ahí. Sí o no el ordenamiento jurídico de manera objetiva. Aquí sí hacemos ya un juicio de valor, pero según la totalidad del ordenamiento, por eso es formal. Ojo con ese punto. Ahora, la tercera gran categoría, donde está este segundo bloque, que es el bloque subjetivo, donde encontramos la culpabilidad, que es la culpabilidad según el esquema clásico. Se agota en el dolo o en la culpa, que el dolo o culpa son formas de culpabilidad, puede ser de una manera u otra, y serían clases o especies de culpabilidad. Esta diapositiva está al revés, porque realmente lo segundo es el concepto. Debemos comenzar a partir de lo segundo. La culpabilidad, según los clásicos, es un nexo psicológico que se resuelve en dolo y culpa, que serían grados de culpabilidad. Obvio, en el dolo hay un mayor grado, ¿no? Porque hay más relación con la intención delictiva, y en la culpa menos intención no hay intención de cometer el delito, pues el grado sería menor. A esto se refieren con el tema de los grados. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la culpabilidad, según los clásicos, según el esquema clásico, es un nexo psicológico que se resuelve en dolo y culpa. ¿Es un nexo psicológico en cuanto a qué? Bueno, es un nexo psicológico de la acción que ha cometido el sujeto con el sujeto y el resultado que produjo. Ahí está el nexo psicológico, ¿no? Ese nexo psicológico se condensa, se agota en una u otra forma. Un juicio alternativo, ¿no? Puede ser en dolo, si la persona tuvo conocimiento y voluntad de querer cometer el delito y conocer lo que estaba haciendo, o puede ser en culpa, en el cual la persona ejecuta una acción que no quería que terminara en delito, pero por falta de cuidado o por falta de prudencia, delito imprudente, cometió el resultado. Entonces, ¿qué es la culpabilidad según los clásicos? Es un nexo psicológico entre el sujeto y el resultado que produjo, y se agota en dolo o en la culpa. Es decir, puede ser dolo o puede ser culpa. Ahora, un punto muy importante es la imputabilidad para los clásicos. La imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad. Para que se pueda hablar de culpabilidad es necesario que antes se constate la imputabilidad del sujeto, entendida esta como la capacidad de entender y de querer. La imputabilidad es la propiedad que tiene un sujeto de ser capaz de determinarse libremente con conocimiento y libertad. Es una potencia. La culpabilidad es la concreción de esa posibilidad de determinarse hacia lo indebido. ¿Qué nos quieren decir aquí? Bueno, antes de pasar del bloque objetivo al bloque subjetivo, es decir, cuando vas a dar el salto de la antijuridicidad a la culpabilidad, primero tienes que constatar de que la persona sea imputable. Por eso ahí en el punto 1 nos dicen que es un presupuesto de la culpabilidad. Es decir, si la persona no es imputable, o sea, es inimputable, no puede haber culpabilidad. Por eso es un presupuesto.
¿Y qué es la imputabilidad? Bueno, puedes decir que la persona está sana mentalmente, es decir, que la persona tiene la capacidad de entender la norma y de determinarse y de comportarse según la norma. Si hace falta alguno de esos dos elementos, es decir, la persona no puede entender la norma, o la persona la entiende pero no puede comportarse según la norma, estamos en presencia de la inimputabilidad y por lo tanto la persona no puede ser culpable. Así de simple. ¿Por qué se da la inimputabilidad? Bueno, porque la persona sufre algún trastorno mental, ya sea permanente o transitorio, ya sea con base en alguna enfermedad o no, lo que se llama base patológica o no base patológica. Entonces ese es un punto muy importante. Ojo con la imputabilidad porque es muy importante para este esquema clásico. Ahora ya las conclusiones de este guarito tan importante que nos trae Agudelo Betancourt es la siguiente. Recordemos que lo que dijimos al principio, este primer gran bloque que tiene todo el objetivo, que es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad. El segundo bloque, que previa a la constatación de la imputabilidad, que fue lo que acabé de decir, está incluido la culpabilidad, que se condensa, se agota en una u otra forma, que es dolo o culpa. Y finalmente estos conceptos que son muy precisos según el esquema clásico. En el esquema clásico pues se puede preguntar, se puede decir, el tipo es objetivo descriptivo, la antijuridicidad es objetivo valorativa o formal valorativa y la culpabilidad es subjetivo descriptivo, es realmente una conclusión muy precisa. Complicaciones que tuvo el esquema clásico. Bueno, la ciencia sigue avanzando, ¿no? Después de este esquema vino el esquema neoclásico por ir haciendo el hilo conductor. Entonces, pero ¿qué pasó con el esquema clásico? ¿Por qué no fue suficiente? Bueno, las personas siempre van a seguir estudiando, van a seguir hallando pues errores en la teoría, porque si no la ciencia se estanca. Entonces, entre algunas críticas que recibió este esquema fue: la omisión no se puede explicar con teorías del mundo exterior sino valorativas. Bueno, uno llega al delito, bueno, las personas llegan al delito no solamente por acción sino también por omisión, no solamente por hacer una modificación del mundo exterior, sino por no hacer algo que estabas obligado a hacer y que obviamente podías hacer, no, porque nadie responde por algo que no puede, nadie responde por lo imposible, nadie está obligado a lo imposible. Y en la tipicidad no se mencionan los elementos subjetivos. Craso error, ¿no? En la tipicidad, pues hoy en día, en la actualidad, sí hay elementos subjetivos. Por ejemplo, la intención de el ánimo de lucro en el delito de hurto, por ejemplo, un delito que nos azota a las personas del común día a día. En la antijuridicidad se critica el concepto formal. Bueno, sí, es que decir de que se viola, se vulnera todo el ordenamiento jurídico, pues sí, está bien, pero es algo que es demasiado amplio, decir, no da la precisión suficiente para hablar de las lesiones a los derechos fundamentales que son tan importantes en este tema del derecho penal y deja por fuera muchos principios importantísimos. En la culpabilidad decían que el mero nexo psicológico no explica, por ejemplo, el fenómeno de la culpa sin previsión. Bueno, ya sabemos que hay dos clases de culpa, ¿no? La culpa consciente y la culpa inconsciente. Y una crítica era que la culpabilidad, según esa definición del nexo, no explicaba la culpa inconsciente. Es decir, cuando la persona con su conducta, con su acción, viola la prudencia, viola el cuidado y produce un resultado y ni siquiera piensa en ello. Es decir, por eso es una culpa inconsciente, no hay relación mental como tal. Entonces aquí tenemos algunas referencias bibliográficas para esta presentación. Y finalmente pues hasta aquí llegamos, espero que te haya gustado el video. Si así fue, pues muchas gracias por tu tiempo, like y suscríbete para poder seguir subiendo muchísima más información, mejorar el canal y por supuesto seguir aprendiendo entre todos. Entonces te mando un gran abrazo, espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao.